Hola, hola, hoy mi equipo compuesto por Caterine Cardona, María Camila Zapata, Valeria Carlas y mi persona, José Gabriel Giraldo, les va a exponer un tema muy interesante que es la música en la Edad Media, en donde vamos a conocer los instrumentos, la música profana, el canto gregoriano, que a continuación cada una de mis compañeras se los exponerá un poco más a fondo. Pero primero, ¿qué fue la música en la Edad Media? La música en la Edad Media se divide en dos géneros principales, la música religiosa, que eran los monasterios y las catedrales, y la música profana, que la cantaban o eran los trovadores, los troveros, los juglares en castillos y palacios, con un predominio mayor que era la primera, o sea, la música religiosa. Pues no hemos de olvidar que en este periodo histórico el arte estaba al servicio casi exclusivamente de la religión y la función de la música debía ser la alabanza a Dios. La música medieval comienza en la caída del Imperio Romano en el año 476 y finaliza en el siglo XV, con la caída de Constantinopla o en el descubrimiento de América. En la Edad Media habían tres diferentes de tipos de música: la música profana, la música religiosa y la danza. Bueno, yo les voy a hablar sobre la música profana, también se puede llamar secular o mundana. Es música concebida para ser interpretada por los religiosos o litúrgicos, música negativa, o sea que en esa época esa música era prohibida. Una de las características sería que en la religiosa es alabando a un dios, a alguien que pues religiosamente, y en este es como vulgaridades, se dice vulgaridades y todo eso, o sea que era prohibido en esa época. También la diferencia es que tienen palabras vulgares y a veces es como un coro hablando solamente ellos con un ¿cómo se llama? Con instrumento. La música profana se cultiva en diferentes lugares europeos. Uno de ellos es en Italia, que sería el madrigal. Sería en esa época era negativo, y aquí les voy a dar una imagen. En España sería el villancico, la ensalada y el romance. Aquí les voy a dar un ejemplo de romance, del villancico y de la ensalada. En Francia era el chanson, que también era música profana, allá que no se podía tocar, y ese sería un ejemplo, se los voy a dejar. Complementando y explicando un poco acerca de lo que dice mi compañera de la música profana, ¿quiénes eran los trovadores? Los trovadores pertenecían a una clase social elevada e insistían en distinguirse de los juglares, considerándolos de peor condición. Generalmente los trovadores componen y cantan sus propias obras. Ahora, los juglares. Los juglares eran perseguidos constantemente por la iglesia. Son personajes que van de aldea en aldea, de castillo en castillo, asombrando y divirtiendo a su público analfabeto. Los goliardos eran estudiantes de las primeras universidades y clérigos renegados que se ganaban la vida como sacamuelas, curanderos, escribientes o cualquier ocupación ocasional. El canto gregoriano es el canto oficial de la Iglesia Católica. Del siglo V al XI. Recibe el nombre del canto gregoriano en honor al Papa Gregorio, que intenta estandarizar todos los ritos católicos que se presentan en Europa. El canto gregoriano se caracteriza por ser un canto religioso, por ser a capela, o sea, sin instrumentos. Se presenta en monasterios, su idioma es latín, es música culta y es de autor anónimo, ya que se ha traído de manera oral y la mayor parte son letras de la Biblia. Entonces, por eso no puede tener un autor material.
Las características musicales es que es un canto monódico, o sea, todo el grupo canta la misma melodía. Además, es un canto llano, o sea, hay intervalos pequeños entre sus notas. Y el ritmo depende del texto, o sea que lo importante es el mensaje. Según el número de sílabas, se caracteriza en silábico, que es cuando una sílaba obtiene un solo sonido. En neumático, cuando una sílaba obtiene de 2 a 3 sonidos. Y en melismático, cuando de una sílaba obtiene varios sonidos. También se puede clasificar según la interpretación. Si todo el coro canta la pieza musical, será un canto gregoriano directo. Si el coro se divide en 2 grupos y se alternan, será un canto gregoriano antifonal. Y si al grupo le contesta un solista, será un canto gregoriano responsorial. Al principio, el canto gregoriano no tenía una escritura. Como pudimos observar, no había una notación musical definida. Se colocaba encima de la escritura pequeños dibujos melódicos, punticos y pues cosas que indicaban en qué sílaba, qué sonido iba exactamente, y pues era muy inexacto. Entonces se vieron en la necesidad de pues buscar diferentes notaciones y fueron apareciendo más. Entonces hubo una que era con una línea y punticos. Y bueno, pues esa línea indicaba un sonido exacto. Bueno, y ya pues aproximadamente el siglo X al siglo XI ya se estableció la notación musical que conocemos actualmente, el pentagrama, que son 4 líneas y pues notas musicales muy parecidas a las de antes, que pues significan un sonido exacto y son muy precisas. La danza. La Iglesia prohibió la danza en los templos y mostró una actitud negativa por su relación, aunque se conservaron las costumbres de danzar en algunas procesiones y poemas, pero a pesar de la prohibición de la danza siguió vivo en el pueblo. Es de resaltar que la danza es muy utilizada hoy en día en las procesiones. Instrumentos de la Edad Media. En la Edad Media hubo una gran cantidad de instrumentos musicales, de los cuales hoy en día se conservan muy pocos. Para conocerlos debemos acudir a grabados, pinturas, esculturas y otras representaciones que dejan huella a través de los tiempos para que podamos interpretar cómo eran y cómo sonaban. El arpa. El arpa es un instrumento de cuerda formado por un marco resonante y una serie de variables de cuerdas tensadas entre la sección inferior y superior. Este instrumento tiene sus orígenes en Egipto y Grecia, cuyas civilizaciones fueron las primeras en teorizar la armonización musical, y les permitió desarrollar las técnicas para construir instrumentos cordófonos. El sonido se obtiene al tocar la cuerda con los dedos, y el músico que lo toca se llama arpista. El arpa suena así. Un tambor es un instrumento de percusión de sonido indeterminado. Consta de una caja de resonancia que suele ser de forma cilíndrica y una membrana llamada parche que cubre la apertura de la caja. Algunos tipos de tambores tienen parches en ambos lados. El sonido se obtiene al golpear el instrumento en el parche con las manos o las baquetas. También se suele percudir la caja. Así suena el tambor. El órgano. El órgano es un instrumento musical que produce sonido al conducir aire insuflado por medio de una turbina con un fuelle a través de unos tubos preseleccionados desde el teclado. Debido a que cada turbina produce un tono diferente, las tuberías se proporcionan en conjuntos llamados rangos, cada una de las cuales tiene un timbre y un volumen de en toda una extensión de un teclado. Así suena el órgano. La flauta. Se le denomina flauta a un tipo de instrumento musical de viento, por su sencillez de su construcción,
Puede que sea uno de los más antiguos, pues con diversas formas se encuentra en todas las culturas. Así suena la flauta. A continuación, les voy a colocar un ejemplo de una canción de la música de la Edad Media, en donde por el simple hecho de estarla escuchando nos transmite, nos lleva a ese lugar, nos pone a imaginar cómo era la gente, qué danza era la que estaban haciendo y simplemente por la melodía de esta canción nos hace sacar y hacer movimientos muy naturales.